Pendientes de la actualidad, llega el momento también del análisis de los expertos, un día marcado por el debate en Estados Unidos. Vamos a analizar todas estas cuestiones de la mano de Adrián Celaya, presidente de K Group, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente, un placer tenerte un día más por aquí. Adrián, como decía, con el foco puesto en Estados Unidos, también estos incidentes entre Rusia y la OTAN, estos drones de Estados Unidos en el Mar Negro. Antes, si te parece, miramos a Joe Biden, protagonista del día, después de este debate con Donald Trump, pues que le ha dejado más en evidencia y que incluso hace que empiecen a salir los primeros nombres. Se habla de Kamala Harris, Michelle Obama, Gavin Newsom. Quiero saber un poco cuál es tu análisis del debate en Estados Unidos y sobre todo el pánico que parece que cunde entre los demócratas. Bueno, la verdad es que en principio ha resultado sorprendente, ¿no? Sorprendente porque, aun conociendo cuáles un poco los problemas, vamos a decir, de salud de Biden, el hecho de que el propio Partido Demócrata, el equipo de campaña de Biden aceptara en realizar ese debate, pues hacía pensar que de alguna forma estaban seguros de que Biden iba a presentar una imagen suficientemente aceptable, ¿no? Y no ha sido así. No ha sido así. Y esto ya yo creo que nos remite al entonces, no tanto al propio Biden, sino a su equipo de campaña y al Partido Demócrata. Es decir, ¿por qué han aceptado poner en marcha un debate en esas condiciones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es muy posible, la única interpretación lógica, ¿no?, es que efectivamente ya hubiese un debate muy importante dentro del partido sobre la necesidad de poner en marcha otro candidato y que hubiera diferentes opiniones al respecto. Y que quizás con esto lo que han conseguido es quizás una escenificación que obliga al propio Biden a echarse atrás o genere un caldo de cultivo, genere un ambiente en el propio partido que haga, digamos, inevitable el nombramiento de otra persona. Yo creo que no tiene otra explicación lo que ha sucedido, porque efectivamente si era más o menos previsible que sucediera lo que ha sucedido, pues ellos mismos deberían haber buscado algún pretexto para que ese debate no se organizara, ¿no? Bueno, pues pendientes de este debate en Estados Unidos, las consecuencias también, sobre todo en la persona de Joe Biden, ¿no?, en el actual presidente de Estados Unidos. Quiero preguntarte también, precisamente por las tensiones que estamos viendo, sobre todo en las últimas semanas, entre Rusia y Estados Unidos, la situación de pánico que hay, sobre todo entre los demócratas. Quiero preguntarte si esto puede intensificar aún más el conflicto en Ucrania, si, por ejemplo, uno de los motivos de la escalada que estamos viendo últimamente es porque, claro, lo planteábamos antes aquí en la redacción, si hay una guerra, las elecciones se posponen. ¿Tú crees que se puede llegar a este punto? Que puede ser una explicación, pues, por ejemplo, de los ataques a la defensa nuclear rusa, de estos drones ahora que sobrevuelan el Mar Negro, el incidente ayer en Siria. Puede ser una teoría que explique lo que está pasando con Joe Biden, porque es difícil de entender, sobre todo después ya de estas últimas imágenes que parece que rematan al candidato demócrata. Sí, puede ser. Bueno, lo cierto es que ya desde hace muchos meses se estaba pensando en que era muy posible que la situación se fuera escalando precisamente a medida que se acercaban las elecciones norteamericanas. No es el único factor. Es decir, el reloj está puesto en marcha, o hay dos relojes puestos en marcha. Digamos, uno es el de las elecciones norteamericanas, el otro es el del avance del conflicto, de la guerra, en el propio terreno de batalla, ¿no? Este creciente colapso inicial, si se quiere, pero estos pequeños colapsos que van a más en el ejército ucraniano y que anticipan una creciente aceleración de los avances rusos o un colapso cada vez más cercano del ejército ucraniano, ¿no? Entonces, ahí hay dos relojes puestos en marcha que presumiblemente son los que pueden llevar a la OTAN, si se quiere, por sintetizarlo, a esa situación de pánico en la que están y a que les lleve a intentar a toda costa una escalada durante estos meses, ¿no? Ese es un poco el contexto en el que nos estábamos moviendo. De cualquier forma, esa escalada puede ser, digamos, una escalada de tal dimensión que provoque, digamos, un caos en el propio Estados Unidos, que justifique incluso un posible retraso de las elecciones, algo insólito, pero bueno, no imposible, ¿no? O puede ser simplemente que se intente crear un contexto lo suficientemente
difícil como para que una posible presidencia de Donald Trump, no sea capaz de reconducirlo. Porque claro, no es lo mismo que un conflicto en el que, por ejemplo, todavía Estados Unidos no está implicado de forma masiva, ni tampoco sus aliados directos en Occidente. Y otra cosa es si, por ejemplo, ya estamos en un contexto en el que o bien Estados Unidos o bien, pues por ejemplo, Gran Bretaña o Francia ya han entrado directamente en conflicto con Rusia. Probablemente a Donald Trump le sería mucho más difícil desengancharse de un conflicto de este tipo. Ya hemos comentado otras veces que la presidencia de Estados Unidos es muy compleja, los presidentes tienen que estar constantemente pactando, primero con los grupos de interés, los distintos grupos de interés que les han apoyado y que les apoyan en sus campañas y en sus candidaturas, y por otro lado con los grupos de interés que controlan distintos departamentos y áreas del gobierno. Esto se vio muy claro en la presidencia primera de Donald Trump. Ahora seguramente no será tan claro, tan caótica o tan contradictoria esa presidencia, porque Donald Trump tiene ahora un control que no tenía antes, por lo menos de su propio partido, porque antes ni siquiera controlaba su partido, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar que tendrá un mayor margen de maniobra, pero así todo, ya digo, la presidencia de Estados Unidos siempre es una presidencia de un constante pacto con las distintas tendencias, y si se encuentra Donald Trump con un conflicto ya en marcha, y ya digo, con este tipo de implicaciones, le podría resultar muy difícil reorientarlo. Con lo cual, los objetivos de esa escalada durante estos meses pueden ser o bien efectivamente provocar ya pues un conflicto definitivo a nivel de guerra europea, etcétera, o bien una escalada suficiente, ya digo, para que un posible presidente Donald Trump le sea difícil reconducirlo. Pues precisamente en este contexto, ¿no? Mirando al conflicto en Ucrania, mirando también al papel de Estados Unidos, quiero preguntarte por las tensiones que se están viviendo en las últimas horas. Rusia advirtiendo ya de un choque directo con la OTAN, habla de estos drones de Estados Unidos que sobrevuelan el Mar Negro. Ayer el incidente que tuvo lugar en Siria con otro dron de Estados Unidos que pasó muy cerca de un avión ruso. Quiero preguntarte por todo esto. Llevamos muchos meses hablando de que un error, de que una chispa puede desatar un conflicto, y vemos pues que ahora mismo se está jugando con fuego, ¿no? No sé cómo valoras esta situación y cómo se puede frenar antes de que sea tarde, ¿no? Antes de que, como digo, una chispa pues desate un incendio. Sí, efectivamente, llevamos pues casi un año en esa escalada, vamos a decir, de constantes provocaciones que no tienen un impacto en el terreno militar, en el terreno de combate, pero que tiene una finalidad clara de provocar a Rusia, ¿no? Y provocar a Rusia intentando, pues bueno, desde distintas vertientes, y probablemente provocar a Rusia una reacción que permita cambiar el tablero de juego en un contexto en el que Rusia está claramente ganando la guerra, ¿no? Bien, lamentablemente yo creo que hay un cambio en las últimas semanas, y ese cambio es el tono de las declaraciones rusas, ¿no? Porque durante este año prácticamente Rusia ha estado intentando mirar para el otro lado, diciendo, bueno, no nos interesa cambiar las reglas del juego, estamos ganando la guerra, no nos interesa seguir el juego de estas provocaciones, y han estado intentando o no responder o mirando para el otro lado o amortiguando digamos, el impacto, quitando importancia a lo que estaba sucediendo. Mientras que en las últimas semanas estamos viendo declaraciones cada vez más duras sobre sobre todos estos movimientos, ataques, etcétera, ¿no? Claro, esto significa que probablemente va a haber reacciones. Probablemente va a haber reacción porque si no los propios responsables, los propios gobernantes rusos se estarían arrinconando a sí mismos si empiezan a hacer declaraciones de este tipo, atribuyendo una extraordinaria gravedad a todos estos movimientos, y no responden después. Esto sería claramente contradictorio. Hay que pensar que seguramente hemos llegado a una situación límite y Rusia va a empezar a responder. Claro, lo que no sabemos es cómo. Pues ahí sabemos, evidentemente, y la propia Rusia lo ha advertido, ¿no?, de la posibilidad de armar a terceros países que que sean enemigos o que estén enfrentados a la OTAN y a los aliados de la OTAN, ¿no? Y esto es una posibilidad real con la que todos contamos. Pero bueno, eso siempre es una escalada
pero no es una escalada directa. La escalada realmente peligrosa es la que afecta directamente al enfrentamiento entre los países occidentales y Rusia. Y este es el gran peligro, que al final el gobierno ruso haya visto que ya no tiene más salida, que ya su población o sus responsables en general están ya en una situación límite y que no toleran continuar mirando hacia otro lado, aunque quizás ellos sigan pensando que estratégicamente no les interesa. Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas y que esperemos que esa respuesta, ya digo, no sea directamente un choque entre las grandes potencias, sino que sea también a través de proxies, ¿no? A través de conflictos proxies. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo es la respuesta por parte de Rusia, como dices, bueno, pues cambiando el tono, ¿no? Declarando, por ejemplo, hace apenas unos días a la OTAN como alianza enemiga y ahora pues hablando ya de tomar medidas, ¿no?, contra Estados Unidos, sobre todo, como decimos, por estos drones en el Mar Negro. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros una vez más, un placer, como siempre. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias.